Hola, buenos días. Pues como decía Paco, efectivamente somos padres. Ha dicho que soy abogado, Paco es ingeniero, pero a pesar de todo, hasta el día de hoy nos llevamos bien. De hecho, en nuestra empresa tenemos también otros ingenieros que trabajan junto con los abogados y hasta ahora pues no ha pasado nada. Yo voy a ser muy breve porque queremos anticipar este café, así que voy a tratar de evitar en la medida de lo posible toda la presentación para que podamos charlar. Yo después de todo esto, después de oír a Eloy Velasco, de los planes de cumplimiento normativo, del artículo 31 bis del Código Penal, de las penas del infierno, a mí todo eso me da mucho miedo. Y bueno, me da tanto miedo como que yo venía muy contento hoy porque iba a hablar de una cosa que no está nada relacionada ni con las últimas sentencias del Tribunal Supremo, ni con la circular de la Fiscalía, porque vivimos en España un momento convulso, un momento de compliance quema. Entonces, en el último año han nacido 3 asociaciones de cumplimiento normativo. Todas las consultoras están poniendo anuncios buscando expertos en lo que se denomina penal económico, porque bueno, pues esto es lo que ahora se lleva: la corrupción, el fraude, instrucción, sumarios, responsabilidad penal de personas públicas. Y yo no voy a hablar de esto, pero el problema es que yo venía muy contento porque iba a hablar de esto, venía a hablar de algo que no me deja mis ojos hablar, que es de la ética. Y sin embargo, pues me queda un poco preocupado porque creo que lo que voy a hacer va a ser añadir más confusión todavía. Entonces, quiero resaltar que yo soy algo que se denomina Certified Compliance and Ethics Professional en Estados Unidos por el Compliance Certification Board, y subrayo la palabra ética porque en España esta fiebre que estamos teniendo ahora la tuvieron en Estados Unidos hace 15 años. Yo tengo el inmenso privilegio de haber trabajado durante prácticamente toda mi vida laboral como abogado de empresa de 2 empresas multinacionales americanas que cotizan en la bolsa. Y esto me ha permitido tener una visión desde dentro de las empresas que quizá difiere un poco de la que habitualmente se tiene en despachos de abogados y consultorías de cumplimiento. Por eso yo quería hablar hoy de la ética. Entonces, de lo que no voy a hablar es de la ISO 19600, no voy a hablar de la ISO 37001 nueva sobre anticorrupción, no voy a hablar de si la carga de la prueba de que uno tiene un plan de compliance es del fiscal o de la empresa. No voy a hablar de eso porque están ustedes, yo creo, hartos de oírlo. De lo que voy a hablar es de otra cosa. Voy a hablar de qué es la cultura ética y por qué las buenas personas hacen cosas malas, porque lo acaba de decir el magistrado Velasco en su experiencia. Donde se produce el incumplimiento es abajo, pero siempre nace arriba en los consejos de administración, en alta dirección de las empresas, etc. Yo estoy de acuerdo con ese postulado porque también es mi experiencia, pero también lo que quiero decir es que hay muchos mecanismos que permiten involucrar al middle management de las empresas en la creación de cultura ética. Y vamos a ver por qué quiero hablar de esto. Y me voy a tener que apoyar en la reciente circular del principio de año de la Fiscalía General del Estado, que yo creo que ha venido, no sé si aclarar o a crear más confusión, porque cuando yo voy a los clientes me dicen, bueno, ya tengo un código ético, yo tengo políticas, yo tengo un compliance officer, yo un canal ético, yo destino dinero a esto. Pero resulta que ahora la Fiscalía General del Estado dice que los modelos de organización y gestión pues no tienen por objeto evitar la sanción penal. ¡Oh cielos! ¿Qué problema? Lo que tienen el objeto es promover una verdadera cultura ética. Entonces me preguntan los clientes, bueno, ¿y cómo me va a medir en instrucción si yo tengo una cultura ética o no? Porque eso es algo absolutamente subjetivo. Y bueno, pues sí es subjetivo, pero tengo buenas noticias. Hay formas de medirlo. Por eso he copiado la circular al pie de la letra. Resalto en rojo: reafirmar una cultura corporativa respecto a la ley, donde la comisión de un delito, lo ha dicho Velasco, constituya una excepción, ¿no? Y no la norma. Del mismo modo, la circular habla de procedimientos que garanticen un cierto nivel ético de los directivos, habla de la contratación. Y finalmente habla de las pequeñas organizaciones, y vuelvo a resaltar en rojo que las pequeñas organizaciones que no tienen tantos recursos y probablemente no tienen tantas necesidades de montar un verdadero plan de compliance, pues tendrán otros mecanismos, dice, para demostrar su compromiso ético en el caso de que se produzcan delitos. Pero, bien, ¿hacia dónde van las normas? Pues las normas todas nos arrastran a esto, a que nos convirtamos en policías de nuestro propio negocio.
Y aquí planteamos sistemas que nos permitan prevenir y detectar pues, las no conformidades o lo que llamamos los ahogados y cumplimientos legales. Pero más allá del Código Penal, más allá de todo esto, yo pregunto, ¿esto es suficiente para crear cultura ética? Es decir, el hecho de que yo tenga un código de conducta en la empresa, el hecho de que existan políticas, el hecho de que yo tenga un oficial de cumplimiento suficiente. Pues aquí viene el problema, y es que yo creo que hay mucha confusión. Por ejemplo, esto venía en el país, en el Expansión el otro día. Dice, el IBEX aprueba por los pelos en prevención de delitos. Bueno, hasta ahí todo bien, hay una serie de puntuaciones, el artículo está todavía en internet si lo quieren ver. Quien ha realizado el estudio lo que ha hecho es coger los códigos de conducta de las empresas del IBEX que están publicados en sus propias webs y ha analizado cuántos delitos aparecen en esos códigos. Y en base a ello, pues da puntos. En definitiva, viene a decir que muchas empresas no se han adaptado al nuevo cambio del Código Penal a mediados del año pasado porque no han incluido en sus códigos ciertos delitos que ahora sí están incluidos, por ejemplo, financiación a partidos políticos. Bueno, yo aquí tengo un comentario, y es que, en primer lugar, pienso que un código de conducta no es un catálogo de delitos, para eso está el Código Penal. Entonces, que una empresa recoja o no recoja en su código de conducta que no se financiará a partidos políticos, pues bueno, me parece bien, pero creo que hasta cierto punto no deja de ser innecesario. A veces nos llaman clientes y nos dicen, necesito un código de conducta. Y digo, ¿qué quiere? Dice, pues que me lo haga. Digo, pues creo que quien lo va a hacer es usted. Yo le ayudaré a hacerlo, pero yo no lo puedo hacer. Porque un código lo que tiene que recoger son valores. Y de eso es de lo que yo hoy quiero hablar, valores. ¿Qué tiene que ver la ética y el compliance? Bueno, pues básicamente para mí los valores éticos de la organización están en el centro de todo. La responsabilidad social corporativa es parte de ese engranaje, pero no hay que confundirla con la ética. El buen gobierno y la transparencia son esenciales, esto es a lo que nosotros también nos dedicamos, y fundamentalmente lo que han estado contando hasta ahora Paco y Sonia, gestión de riesgos y planes de cumplimiento normativo, evidentemente son críticos. Si no hay plan de cumplimiento, difícilmente vamos a poder crear una cultura ética. Bueno, pensemos por ejemplo en el tráfico. ¿Cuántos de los que están aquí piensan que en España se conduce bien o que hay una cierta cultura de conducir bien? ¿Y cuántos piensan que la cultura que hay ahora de conducir bien es un poquito mejor que la que había hace 10 años? Bueno, yo creo que eso es así por dos motivos. Es mejor la cultura que hay ahora por dos razones. Una, porque la Dirección General de Tráfico se ha molestado o se lo ha tomado en el terreno de la prevención y ha hecho formación. Y dos, porque meten unos cañazos que te asombran. Entonces, por la vía y el mecanismo de formar a la gente y enseñar y poner medidas de control, es como consigues que al final la gente se acostumbre. Porque tenemos que reconocerlo, somos humanos y por tanto nos cuesta mucho salir de la zona de confort. Desde este punto de vista, pues tenemos la ética y tenemos la ley. Y mucha gente que me dice, bueno, pero si algo es legal tiene que ser necesariamente ético. Y yo digo, pues sí o no, depende de ti, es subjetivo. Recordaréis que con la reforma laboral hace un par de años se estableció un régimen de prueba en contratos de un año. Bueno, pues esto lo dice la ley. Ahora, yo soy una empresa y puedo decidir si implanto en mi empresa un sistema de prueba de un año o pienso que con un sistema de prueba de 3 meses me basta para determinar si una persona debe seguir vinculada a mi empresa o no. Es una decisión ética, no es una decisión legal, no tiene nada que ver. El problema de esto es que tenemos una percepción habitualmente que es en blanco y negro. Y lo negro es muy legal, lo negro es negro, obviamente, lo negro es equivocado y finalmente lo negro es malo, lo ilegal. Y luego tenemos lo bueno, que es lo legal, que es lo blanco, que es lo aceptado y que es lo bueno, es lo que me conviene. Y es lo que antes decía Paco, para esto yo ya tengo un abogado. Y mucha gente me pregunta, ¿tú qué haces? Digo, yo compliance. ¿Eso en qué consiste? Digo, pues analizo tus riesgos normativos y te ayudo a eliminarlos. Dice, no, pero para eso tengo yo ya un abogado. Bueno, pues empezamos bien, el abogado te va a decir lo que es legal, lo que es blanco. Lo que no te va a decir el abogado es dónde están los límites de la legalidad, porque si estás permanentemente caminando por el borde de la raya de la legalidad, es muy fácil a veces equivocarte. Y esto es lo que creo que hace diferentes a las compañías. Para mí una obligación legal es el límite que nos impone y la ética y los valores, pues sinceramente los sentimos. Ahora, tenemos un pequeño problema. El problema es este.
¿Qué películas están disponibles más tiempo online en los recursos a los que podemos acceder? ¿Las grandes películas, los mitos del cine? ¿O las películas modernas de disparos? Bueno, en mi experiencia es que si vas a buscar El Padrino lo encuentras en cualquier archivo o biblioteca. ¿Por qué? Porque es una buena película, es un mito del cine. ¿Y eso qué quiere decir? Que es algo que deberíamos hacer. Nosotros el fin de semana decimos, hombre, debería haber una buena película, me voy a sentar a ver El Padrino. Pero al final hacemos lo que nos gusta, y es ponernos la película de tiros. Y esto es lo que nos pasa a todos. Una cosa es lo que debería hacer, lo que debería ser, y otra cosa es lo que hacemos, lo que nos apetece. Y este es uno de los retos a los que nos enfrentamos, que a nosotros nos gusta ver películas de tiros. Y esto me trae otra reflexión, y es que las buenas películas permanecen muchos años, las buenas empresas permanecen muchos años. Las novedades pues pasan un poco tiempo y hago una apuesta dentro de 10 años entrené en internet a ver si está la película de Django encadenado. Pero el principal problema es que la ética es algo que viene y que va, es muy difícil medir. Antes, cuando pensamos, y aquí podemos hacer una pequeña reflexión. Antes de las elecciones, cualquier partido político dice: bajaré los impuestos. Perdonen la reflexión, que no tiene carácter político y la podemos acoplar a cualquier decisión de nuestra vida. Algo que debo hacer cuando me toque, sin duda, bajaré los impuestos. Llega el momento, me siento, tengo que tomar la decisión y digo: oh cielos, hago lo que no me queda más remedio que hacer, que subirlos, porque si no tengo un problema. Entonces, cuando ya pasa el momento de la decisión, lo racionalizo y digo: he hecho lo que tenía que hacer, porque es que si no nos hubieran tenido que rescatar con membresía. Es un ejemplo, insisto, y tómenlo como tal, porque esto les puede pasar si van a una comida de Navidad con todos sus cuñados y sus suegros. Ustedes dicen: voy a hacer lo que tengo que hacer, que es pagar, porque siempre me han invitado. Llega el momento de pagar, usted ve la factura y dice: me voy al lavabo. Y cuando vuelve del lavabo y su mujer le echa bronca por no haber pagado, lo racionaliza y dice: ¿cómo iba a saber yo que en este momento que me voy al lavabo mi cuñado va a pagar? Entonces, esto nos pasa habitualmente en las empresas, y es el grave problema al que nos enfrentamos. Pero fíjense lo que les digo. Este cuadro es un cuadro de una encuesta Gallup que habla de las profesiones que se considera que son más éticas. Esto está hecho en Estados Unidos. Fíjense si la percepción subjetiva de lo ético puede cambiar, de la integridad. Cuando nos fijamos que los oficiales de policía están en cuarto o quinto lugar, ¿piensan que sería el mismo resultado si la encuesta se hubiera hecho en México o en Brasil? Es una pregunta. Yo estoy contento porque los abogados salimos justamente un poco por debajo de los business executive. Yo no sé ya si soy abogado business executive, pero lo que no soy es telemarketer ni lobbyist. Por cierto, lobbyist, que es el último del que se fía en Estados Unidos, es algo que incluso no se sabe en España lo que es. Si este cuadro lo hiciéramos en otro sitio, saldría otra cosa. Si este cuadro lo hiciéramos en una empresa, saldría otra cosa. ¿Y cómo se percibe en el mercado? ¿Cómo son de éticas las empresas? ¿O dónde se producen problemas en las empresas? Bueno, hay una estadística, cito, KPMG tiene este informe, es un poco antiguo, pero no he encontrado otro más moderno sobre esto, donde hacen una serie de preguntas a un espectro de 3 o 4.000 empresas y les preguntan cosas acerca de si han visto incumplimientos directamente, si los empleados son capaces de haber visto incumplimientos o oído directamente que podrían afectar mucho y gravemente a la empresa. Pues las respuestas que salen son estas. Vean que Electronic Software, lo siento, Paco, sale el primero con una percepción en las grandes empresas donde se producen potenciales incumplimientos graves. Y el último es el sector de la automoción, entre medias están seguros, etc. Probablemente, si esta empresa, este estudio se hiciera a nivel local en España, los resultados serían distintos. De ahí que la percepción del riesgo tiene que ser distinta. Mi pregunta es: ¿qué tienen en común estas empresas? ¿Alguna idea? ¿Ninguna? No hay idea. Bueno, todas ellas han estado involucradas en gravísimos procesos de incumplimiento. Sanciones multimillonarias, etcétera, etcétera. Por ejemplo, Johnson & Johnson tiene ahora mismo el departamento de compliance más grande de ninguna multinacional. Y hay cultura ética. ¿Y qué tienen en común esas empresas con estas otras? Pues que al contrario, a estas empresas les han dado premios
por su comportamiento ético. Lo que pasa es que esto no sale en la prensa porque no genera rumor. Es decir, cuando vemos casos de corrupción, los vemos todos los días, pero cuando vemos premios difícilmente salen. O eres un profesional y estás interesado o no lo ves. Pero esto es importante. Por cierto, las dos empresas multinacionales para las que yo he trabajado en mis últimos 25 años son Ford Motor Company y Royal Caribbean Cruises. No es casualidad y no es porque yo estuviera allí. Entonces, cuando hablamos de ética, quiero contraponer este cuadro que voy a enseñar ahora con la noticia de expansión. Esos premios que se llaman Ethisphere los da esta corporación. Ustedes pueden entrar en la página y ustedes pueden ver la metodología que Ethisphere aplica. Pero lo que me interesa resaltar es que el 35% del peso en la decisión de decir que alguien es una empresa ética es el plan de cumplimiento y ética. Pero es que la cultura ética es un 20%. Y, añadidamente, el governance, el leadership innovation representan otro peso específico en esa decisión. Es decir, que cuando Ethisphere analiza una empresa, no solo analiza si tiene un plan de cumplimiento, si respeta las reglas del gobierno corporativo y transparencia, también analiza la cultura ética de la empresa. Y eso es extremadamente importante. Dicho esto, me quedo con esta frase de Elvis Presley. Los valores son como las huellas dactilares, que nadie tiene las mismas, pero las vas dejando por todas partes. Y creo que eso es absolutamente cierto, y es algo que tenemos que pensar. ¿Por qué las empresas no se fijan más en la creación de cultura ética y se fijan en los códigos de conducta, en las políticas, etcétera, etcétera? Yo creo que si no se mantiene el foco en la creación de cultura ética, difícilmente ningún plan de papel va a sostener una imputación penal, por supuesto, pero desde luego lo que no va a sostener es la crítica del mercado. Entonces, muchas veces nos hacemos, a mí esto me ha pasado trabajando, ¿no? Nos hacemos preguntas, pasa algo malo y lo primero que haces, ¿quién ha sido? A ver, el responsable. La siguiente pregunta, ¿pero en qué estabas pensando? ¿Pero qué has hecho? Sí, eso es así, ¿no? Y si alguien tiene una opinión contraria, lo diga. ¿A dónde nos va a llevar esto? Es la siguiente pregunta que escuchas. Y finalmente, pues, la desesperación, el odio y la tristeza y el suicidio. Esto va a terminar alguna vez. Entonces yo siempre cuando me enfrento a estas situaciones digo, lo que había que preguntar es otra cosa. Lo que había que preguntar es quién tiene el problema. ¿Dónde está el problema? Y una vez que sé quién tiene el problema, te pregunto, ¿qué puedo hacer para ayudarte? Tienes un problema, yo vengo a ayudarte. Soy compañero tuyo, trabajo en la misma empresa. ¿Por qué no confías en mí? ¿Por qué no hemos hablado antes? Finalmente, ¿qué necesitamos para hacer las cosas bien y respetar las reglas del juego? Porque aquello es crítica, esto es positivo, y es de lo que yo venía a hablar, de positivos, pero ya me está empezando a dar miedo si seguir hablando de la ética. Porque la ética, ¿quién es malo? ¿El de arriba, el de abajo? Hay cacos que ustedes trabajan en empresas, probablemente son CEOs, son Chief Security Officer, Chief Control Interno. Mi pregunta es, ¿ustedes ven cacos alrededor suyo habitualmente? ¿Ustedes ven reos? O sea, personas que entran en la empresa ya con la cadena y la bola y con cara de malo, con cicatriz, porque yo no los veo nunca. Pero sin embargo se producen problemas. Se producen problemas porque la gente, que para mí es naturalmente buena, ya soy un poco iluso, pero la gente que es buena, bueno, pues es humana. Entonces al final ocurre lo que yo llamo, ¿por qué la gente buena hace cosas malas? Pongo ejemplos, el riguroso intérprete, ¿no? Todos nos hemos encontrado con alguien que dice, bueno, esto es lo que pone la ley. 200.000 euros de cuota defraudada ya es delito, pero menos de 200.000 sanción administrativa y ya veremos. Bueno, luego hay el problema, porque el cálculo te sale mal y son 201.000 y ya es un delito. Entonces, agarrarse al filo de la ley, que es lo que decía antes, no deja de tener su peligro. Luego está el altruista, ¿no? Que dice, bueno, pues hay que llevar estos maletines con dinero. Y cada uno no se lo cuestiona. Dice, ¿a dónde, jefe? Dice, al aeropuerto. Pues ya voy. Esto ha pasado, ¿eh? Entonces le detienen, te llaman por teléfono. Abogado, que está detenido, Barajas. Vaya por Dios. Y claro, le preguntas así, ¿y usted por qué hace esto? No sabe que es blanqueo. Bueno, cuando había control de divisas. Y dice, hombre, es que yo soy fiel a la empresa. Es que si me lo dice mi jefe, ¿cómo le voy a decir que no? Bueno, pues ese es una buena persona malamente aconsejada. Prisionero de las circunstancias, ocurre muchas veces. ¿Por qué ha escapado esto? Bueno, pues porque yo me tengo que ocupar de los problemas de los demás, esto ha ocurrido, yo tenía que arreglarlo, no sabía cómo hacerlo y al final el lío. La pendiente resbaladiza, hay un chiste que acaba diciendo, y así fue como comenzó todo, señoría. Pero esto es cierto, yo hice el servicio militar como alférez del IMEC del aire.
y un día me tocó hacer un arqueo en la policía, en el grupo de la brigada de transporte, el mando de transporte, y fui allí a mirar el arqueo de la munición. Checklist, mis ordenanzas militares, y dije, a ver, subteniente, arqueo de munición. Dice, pues por recibido, mi alférez. Dice, no hombre, por recibido no, vamos al arqueo, vamos a ver el mueble. El mueble, dice, aquí el mueble no lo hemos abierto los últimos 5 años. Digo, hombre, ábrame el mueble porque lo pone la política, ¿no? Me dice, ya le observo, mi alférez, que faltan unos 250 cargadores de CERME y unos 15 cargadores de la Z. Digo, ¿pero y esto? Dice, no, lo sabe el alto mando desde el año 1960. Dice, pero nunca hemos corregido ese pequeño defecto. Entonces, esto es la pendiente resbaladiza. Hoy pasa algo, mañana pasa otra cosa y al final es una bola de nieve y todo el mundo se va tapando los ojos. Dinámica de grupo, presiones, no llego a los objetivos. Esto no me lo he inventado yo, luego lo van a ver en una estadística que ha publicado KPMG. No llego a objetivos, dinámica de grupo, es muy difícil levantarse en mitad del cine aunque la película sea un tostón y decir vaya rollo y salir. Porque aunque te estés orinando, te quedas ahí sentado, hay un grupo y no te van a entender. Dices, esto se ha levantado y se ha ido. Cuestionar en un grupo la cultura es muy complicado y la gente no lo hace. El racionalista, luego vemos cómo racionalizamos las cosas, pues así hacemos las cosas aquí, esto se ha hecho siempre así. Bueno, pues excusas para todos los tipos. Esto lo hace todo el mundo, nadie se va a enterar. Y finalmente está el avaricioso. Lo que pasa es que no hablo, porque este es malo y además está en contra de las estadísticas porque, según las estadísticas que utiliza KPMG, solo el 49% estaban buscando una ganancia personal quebrantando la ley. Entonces el resto, pues la mayoría de ellos dijeron que sentían presión para conseguir los objetivos de negocio pasara lo que pasara. Y bueno, pues un alto porcentaje, 59, tenían miedo de perder su trabajo si no cumplían los objetivos de negocio. Esto, insisto, es una estadística, lo pueden consultar. Y ahí está. Yo solo les invito a que reflexionen sobre ello. Y ahora, para acabar, les voy a explicar, voy a intentar que reflexionen acerca de qué es una cultura ética y qué aspecto tiene si se la encuentran. Es una cultura basada en valores, es una cultura donde lo correcto es la norma y donde la gente sabe lo que se espera de ellos. Si en una organización vemos que se anima a la gente a que actúe basándose en valores, observamos que los valores son claros, positivos, inteligibles, no hablamos del código penal. Decimos, salvamos a las ballenas, punto, full stop, es fácil de entender. Uy, no se escucha. Los empleados están tranquilos porque se sienten libres para comunicar lo que ocurre y responder a problemas y compartirlos, y las personas actúan conforme a sus valores, aunque no haya nadie vigilándoles. Eso es que ustedes se están enfrentando a una empresa donde hay cultura ética. Entonces yo creo que no es tan difícil de medir. De hecho hay alguna universidad americana que habla del ROI. El ROI, según me han explicado siempre los financieros, es el Return on Investment. No pongas pasta allá donde no saques una rentabilidad necesaria. En esto hay alguna universidad americana que ya lo ha transformado y habla del Return on Integrity, ¿no? Entonces, llamo la atención acerca de esta parte de la diapositiva donde yo digo que la existencia de códigos de conducta y declaraciones en webs, en páginas, etcétera, en códigos de conducta, donde no se compadece con la verdadera realidad de la empresa, donde los directivos hacen todo lo contrario, pues lejos de animar a una cultura de integridad, lo que hace es romper ese vínculo y lo que hace es que la gente se sienta completamente desligada de lo que pone el código ético, el código de conducta, que al final no sirve para nada. Entonces, bueno, no me voy a detener en ello, ahí está. ¿Cuáles son los beneficios de una cultura de cumplimiento? Pues más difícil, le pones a la gente mucho más difícil que incumpla, generas un lugar de trabajo mucho más agradable y es sobre todo mucho más fácil tomar decisiones cuando te enfrentas a problemas que anteriormente no habías considerado. Y aquí voy a sacar una cita. Cuando yo entré a trabajar en Ford, me entrevistó el Vice President, Governmental, Legal, no sé qué, bla bla, Affairs por Europa. Y después de un rato charlando me dijo que bueno, que el trabajo iba a ser para mí, pero que tuviera muy en cuenta algo que estaba en el ADN de la compañía. Me dijo algo así, como han pasado muchísimos años no era capaz muy de recordarlo, pero me dijo algo así como que los competidores pueden imitar tu producto, pueden fabricar lo mismo que tú fabricas, incluso pueden, no sé, venderlo de forma más eficiente que tú, le pueden poner incluso mejor precio, pero que hay algo que un competidor no puede hacer, que es imitar tu forma de hacer negocios, tu personalidad corporativa. Entonces, muchas veces
le ponemos personalidad a las empresas, decimos es una buena empresa, o dices es una empresa de fiar, te puedes fiar, es una empresa en la que puedes confiar. No voy a dar nombres, pero todos sabemos que hay veces que preguntas por una empresa, un fontanero, un detalle, y dices no, es un tío legal. Bueno, del fontanero se entiende, de la empresa a lo mejor hay que hacer un ejercicio, pero yo creo que también se entiende y sabemos de lo que estamos hablando. Muy brevemente, los 7 pecados capitales de una organización sin ética, el autoengaño, la arrogancia, caso Watergate. Después de algunos éxitos te crees que lo puedes todo, simplemente porque lo decides tú, no puedes estar equivocado. Es un clásico el amiguismo, la promoción no se basa en el mérito y la capacidad, sino se basa en la pertenencia a un club. El que está conmigo está en este juego y el que no, pues a las culpas. El culto es lo mismo, cuestionar equivale a ser desleal, hay muchas formas de mobbing, hay empleados que denuncian una actitud que es contraria a un código de conducta y al final lo que ocurre es que no les invitan a la misma mesa del desayuno. Bueno, es una forma de presión psicológica, pero estas cosas pasan. El pavor, el que levanta la mano es un tipo que busca problemas, y aquí viene otra vez por qué las personas buenas hacen cosas malas. La desesperación, no sé si han visto la película Oficial y Caballero, pero cuando el sargento le pregunta a Richard Gere, por cierto, yo me parecía a Richard Gere cuando era joven, y dice, pero tú ¿por qué estás aquí? Bueno, la pregunta es, ¿por qué coño sigues aquí? Y le dice el otro, es que no tengo ningún otro sitio donde ir. Bueno, pues esto pasa a veces, ¿no? Estamos en empresas y en entornos donde permanecemos obligados porque no podemos hacer otra cosa. Y finalmente un clásico que a mí me gusta citar, que es el vicepresidente el CEO de Enron al vicepresidente de Risk, le dice, Vince, ha habido quejas de que no has estado colaborando con la gente en estas transacciones, al contrario, Vince, has estado actuando como un CAP y aquí no necesitamos policías. Por último, y destaco Jan Welch, fue presidente de General Electric, no precisamente santo de mi devoción, pero tiene una frase que a mí me gusta. Dice que hay 4 tipos de directivos. Están los directivos que consiguen sus objetivos y respetan los valores de la empresa. Estos son una rara avis, hay que conservarlos, hay que darles bonus, hay que quererlos mucho y hay que extenderlos. Están los directivos que no respetan los compromisos de la empresa ni el código ético y encima son unos mantas que nunca llegan a objetivos. Claramente también lo tiene meridianamente claro, que si pues quizás estos hay que despedirlos, eliminarlos cuanto antes. Luego están las personas que no consiguen llegar a objetivos, pero son unos tipos absolutamente comprometidos con la cultura de la empresa. Y según Jarvis, pues esto es lo que hay que hacer, porque son rescatables todavía, pueden dar beneficios, si no los dan les pediremos, pero previamente les vamos a dar una oportunidad. Y dice que finalmente están aquellos que son outstanding en su performance, pero que no respetan para nada las reglas de la empresa, ni la ética, se lo pasan todo por el forro. Bueno, Jarvis dice que estos son los más peligrosos porque te obligan a tomar decisiones que a lo mejor no quieres tomar. Con esto voy a concluir porque ya es tarde, pero simplemente quiero enseñarles algo que creo que es interesante. Esto es de la misma encuesta de KPMG. El 57% de los entrevistados pensaba que su alto management no sabía realmente lo que pasaba en la empresa. Cuando hacen esta encuesta les preguntan si en la empresa hay un plan de cumplimiento ad hoc, con los clásicos elementos o no. En la encuesta discriminan posteriormente acerca de qué resultados están del lado de las empresas que tienen un plan de cumplimiento y los resultados de las empresas que no cuentan con un plan de cumplimiento. Ese 57% se transforma en las empresas donde sí que existe un plan de cumplimiento. Si se fijan a la izquierda, son las empresas que no tienen un plan de cumplimiento, y aquellas que sí tienen un plan de cumplimiento consideran que el alto management sí que está enterado de lo que pasa realmente. Del mismo modo, si se fijan la perspectiva, esto son preguntas que le dicen, ¿ha observado usted alguna infracción en los últimos 12 meses? Ven que hay una pequeña diferencia entre aquellas organizaciones que tenían o contaban con un programa de cumplimiento y aquellas que no. ¿Eso qué quiere decir? Pues que yo sí que pienso que a través de los planes de cumplimiento se puede generar cultura. Ahora, lleva años. Me gustaría que reflexionaran un minuto sobre, finalmente, las preguntas que si yo fuera el CEO de mi compañía le haría a su Chief Compliance Officer. Chief Compliance and Ethics, Officer. Porque son las preguntas que generalmente no nos atrevemos a hacer. Y son las preguntas que de verdad nos pueden indicar hasta qué punto la empresa está comprometida con un verdadero plan de cumplimiento normativo o se trata simplemente
de tener un paper plan que lo que me va a permitir es marear la perdiz el día que venga alguien a investigar. Básicamente yo creo que la más importante de ella es una que dice abajo: cómo evaluamos nuestra cultura ética. Hay pocas empresas que lo hagan, pero yo les digo, se puede hacer, se puede medir y los resultados son sorprendentes. Nada más y muchas gracias.